Bueno, eskerrik asko etortzeatik. Pasadan irailean Mursegokin hasi ginen berri irakurtzen zikloaren bigarren aro hau. Gaurkoan Itziar Okariz daukagu gurekin, eta aukeratu duen liburua da Una habitación propia, edo 2013ko maiatzean argitaratu zen Konsonik publikatuta eta Maria Kolerak itzulita, gela bat norberarentzat itzulpena. Gaur Itziar Okariz gonbidatu dugu, uste eta aurretik ere egina dela hemen beste berri irakurketa bat liburu honena, baina interesa handiz jarraituko dugula. Decía que el pasado mes de septiembre comenzamos el ciclo berri irakurtzen con Mursego, es esta nueva temporada de otoño e invierno, y pues en la ocasión en que estamos aquí, hoy tenemos como invitada a Itziar Okariz, que nos releerá, o no sé cómo es el verbo, el libro Una habitación propia de Virginia Woolf. Esan, Virginia Woolf 19. mendearen amaiera aldera jaio zela, 1882an, eta liburu hau idatzi zuela 1929an. ¿Vale? Decía que Virginia Woolf nació en 1882, a finales del siglo XIX, y escribió este libro en 1929. Sin más dilación, pues, ánimo Itziar, da eskerrik asko etortzea. Puesto que he dicho ya que era un día de octubre, no me atrevo a arriesgar vuestro respeto y poner en peligro la límpida fama de la novela, cambiando de estación y describiendo lilas colgando por encima de las paredes de los jardines, azafranes, tulipanes y otras flores de primavera. La obra de imaginación debe atenerse a los hechos, y cuanto más ciertos los hechos, mejor la obra de imaginación. Eso dicen, por lo menos. Seguía pues siendo otoño y las hojas seguían siendo amarillas y cayendo, si acaso un poco más aprisa que antes, porque atardecía. Eran las 7:23 para ser exactos. Y se había levantado una brisa, del sudoeste para ser exactos. Nunca podía cumplir con lo que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Podría cumplir con lo que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Cumplir con lo que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Con lo que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Lo que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante. Entendido es el deber primordial de un conferenciante. Es el deber primordial de un conferenciante. El deber primordial de un conferenciante. Deber primordial de un conferenciante. Primordial de un conferenciante. De un conferenciante. Un conferenciante. Conferenciante.
Palabras. Esas palabras. Significarían esas palabras. ¿Qué significarían esas palabras? Pensar qué significarían esas palabras. A pensar qué significarían esas palabras. Puse a pensar qué significarían esas palabras. Me puse a pensar qué significarían esas palabras. Y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Río. Y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Un río. Y me puse a pensar qué significarían esas palabras. De un río. Y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Orillas de un río. Y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Senté a orillas de un río. Y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Me senté a orillas de un río. Y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. La novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Mujeres y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Las mujeres y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. De las mujeres y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Hablara de las mujeres y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Que hablara de las mujeres y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Pedisteis que hablara de las mujeres y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela. Me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Propia. Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las y la novela, me senté a orillas de un río y me puse qué significarían esas palabras. Habitación propia. Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las y la novela, me senté de un río y me puse a qué significarían esas palabras. Una habitación propia. Intentaré explicarme. Cuando que hablara y la novela, me senté a orillas de un y me puse qué significarían esas. Con una habitación intentaré explicarme. Cuando que hablara de las me senté a orillas de un y me puse a pensar qué significarían esas. Ver con una habitación propia
intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres me senté a orillas y me puse a pensar qué ver con una habitación propia. Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las me senté a orillas me puse a ¿qué significarían esas palabras? Esto que ver con una habitación. Intentaré explicarme. Cuando que hablara la novela, me senté a orillas me puse a pensar qué significarían esas. ¿Tiene esto que ver con una habitación propia? Intentaré que hablara de las mujeres me senté a orillas de un río y me puse. ¿Qué significarían esas palabras? ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Cuando me pedisteis que hablara y la novela, me senté, un río, puse a pensar esas palabras. Novela. ¿Qué tiene esto que con una propia? Intentaré explicarme. Pedisteis de las mujeres y la novela. Un río. ¿Qué significarían esas palabras? La novela. ¿Qué tiene esto que ver con una? Explicarme. Hablara. Novela. Un río. Pensar. Palabras. Era el propietario del periódico y su director era el propietario del periódico y su director era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director era el propietario del periódico y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores, era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores, era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores, era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director era el propietario del periódico y su director era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores, era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el jugador de cricket. Era el propietario del periódico y su director, y su subdirector era el propietario del periódico, y su director, y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores, y el juez era el jugador de cricket, el propietario del periódico y su director, y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores,
y el juez era el jugador de cricket. Era el propietario del periódico y su director. Y su subdirector era el propietario del periódico. Y su director. Y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez. Era el propietario del periódico y su director. Y su subdirector era el propietario del periódico y su director. Y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el jugador de cricket. Era el propietario del periódico y su director. Y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el jugador de cricket. Era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el jugador de cricket, el propietario del periódico y su director y su subdirector. Era el ministro de Asuntos Exteriores, el juez era el jugador de cricket, era el propietario de los caballos de carreras, el propietario del periódico y su director y su subdirector. Era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el jugador de cricket, era el propietario de los caballos de carreras, el propietario del periódico y su director y su subdirector era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el jugador de cricket, era el propietario de los caballos de carreras y de los yates, era el propietario del periódico y su director y su subdirector, era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez, era el jugador de cricket, el propietario del periódico y su director y su subdirector. Era el ministro de Asuntos Exteriores y el juez era el jugador de cricket, era el propietario de los caballos de carreras y de los yates. Era el director de la compañía que paga el 200% a sus accionistas. Era el propietario del periódico y su director y su subdirector era el propietario del periódico. Cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento. Y cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento. Y cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento. Y cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento. Y cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento y el lector no puede por menos de pensar también en el razonamiento. Cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento y el lector no puede por menos que pensar también en el razonamiento. Cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa solo en su razonamiento y el lector no puede por menos de pensar también en el razonamiento. El escenario, si tenéis la amabilidad de seguirme, ahora había cambiado. Las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Oxbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación, una hoja de papel en blanco, que llevaba el encabezamiento, las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Si tenéis la amabilidad de seguirme, ahora había cambiado. Las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Oxbridge. Y os pido que imaginéis una habitación, como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento, las mujeres y la novela, escrito en grandes letras. Pero nada más. La amabilidad de seguirme ahora había cambiado.
Las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación, como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Seguirme. Ahora había cambiado. Las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Ahora había cambiado, las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Había cambiado. Las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación, como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Cambiado, las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Las hojas seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Seguían cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Cayendo, pero ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Ahora en Londres, no en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches, a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. No, en Osbridge. Y os pido que imaginéis una habitación como millares de otras, con una ventana
que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación, una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Os pido que imaginéis una habitación, como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas, y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Que imaginéis una habitación, como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación, una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Una habitación como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación, una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Como millares de otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas, y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. De otras, con una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas, y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Una ventana que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas, y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Que daba por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Por encima de los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Los sombreros de la gente, los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. La gente, los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Los camiones y los coches a otras ventanas. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Camiones y los coches a otras ventanas, y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Y los coches a otras ventanas,
y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Los coches a otras ventanas y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. A otras ventanas y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Ventanas y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Y encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Encima de la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. De la mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. La mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Mesa de la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. De la habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. La habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Habitación una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Una hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Hoja de papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. De papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Papel en blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. En blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Blanco que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Que llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Llevaba el encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. El encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Encabezamiento Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Las mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Mujeres y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Y la novela, escrito en grandes letras, pero nada más. La novela,
escrito en grandes letras, pero nada más. Novela, escrito en grandes letras, pero nada más. Escrito en grandes letras, pero nada más. En grandes letras, pero nada más. Grandes letras, pero nada más. Letras, pero nada más. Pero nada más. Nada más. Más. Y si me queréis preguntar algo, pues aquí estoy. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y por invitarme también.